El hombre natural lo percibe todo de forma natural, pero el espiritual discierne las cosas de una forma espiritual. Y en este tiempo que hemos estado adorando, yo no estaba pensando con la mente, yo no estaba actuando de forma emocional. Sin embargo, todo mi ser estaba percibiendo al Espíritu Santo espiritualmente. Entonces yo veo ventanas espirituales que se abren, dimensiones espirituales que se abren. Entonces cuando estamos aquí y de repente comenzamos a adorar, dice que el espiritual discierne espiritualmente. Entonces yo estoy aquí y discierno que hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu casa, con tu familia, ahí donde tú estás. Y lo veo y sé que para aquellos espirituales, aquellos que disciernen espiritualmente, comienza a desatarse todo lo que estamos discerniendo. Porque yo discernía que el Señor estaba derramando gozo, que el Señor estaba fortaleciéndote, que estaba ocurriendo como una calibración dentro de ti que iba a alinear aquellas cosas en tu alma, aquellas emociones, aquellos pensamientos, todo aquello que estaba dentro de ti desalineado. Y que cuando entramos en esa atmósfera, algo comenzamos a respirar, algo comenzamos a experimentar, algo comenzamos a sentir. Y no solo eso, porque también yo discernía que el Espíritu Santo te está entrenando. Lo que estaba ocurriendo es un entrenamiento espiritual en el cual el Señor quiere llevarte a que logres introducirte a dimensiones del Espíritu, a dimensiones con Él que tú no conocías. Muchos están acostumbrados a que alguien venga y te imponga manos, o a que alguien ministre y la unción produzca algo en ti. Y la triste realidad es que muchos cristianos están esperando que un pastor o que un líder o que alguien super ungido haga algo. Y yo estoy entendiendo en mi espíritu que estamos en una temporada donde el Espíritu Santo está diciendo: yo quiero entrar contigo. Y por eso es que dice que el Espíritu enseña y te está enseñando. Para mí lo más precioso de mi fe es lo tangible que el Dios invisible se vuelve cuando espiritualmente estamos siendo saturados por la atmósfera de Dios. Yo me renuevo. Yo siento paz. Yo siento gozo, yo me siento seguro, yo me siento cubierto, me siento protegido. Respiro. No puedo explicarlo. Y eso va a afectar lo que yo logro experimentar en el espíritu. Va a afectar mi salud mental, emocional y física. Lo que yo logro experimentar espiritualmente con Dios va a afectar la forma en que veo la vida, enfrento las circunstancias. Va a definir si estoy en temor o estoy disfrutando de su perfecto amor. Va a definir si aún en medio de las aflicciones y la debilidad, el Señor nos da la fortaleza para poder enfrentar las cosas que estamos enfrentando. Define la victoria o la derrota. Y estos no son tiempos para vivir religión, porque la religión no funciona. Si yo viviera una religión, estaría deprimido o estaría con pensamientos de quererme quitar la vida, atemorizado, enfermo, quién sabe cómo estaría.
Pero nosotros que somos renovados por el Señor, somos como esas águilas que se renuevan. Y yo quiero, mi deseo es que usted pueda experimentar esa presencia tangible de Dios en tu vida. Y tengo los elementos bíblicos suficientes. Hay suficiente escritura. Te acabo de leer un pasaje. Tómate el tiempo y léelo. Porque el Señor está diciendo ahí, dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Lo peor que a usted le puede pasar es que yo le enseñe Biblia sin que lo que está escrito lo podamos ver manifestado en nuestra vida. Eso es frustrante. Escuchar un buen mensaje con elocuencia no es suficiente. Necesitamos la vida práctica del Espíritu. Y 1 Corintios capítulo 2 verso 13 dice que no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pablo está diciendo: lo que yo te enseño no es sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que cada vez que yo sienta una ventana del Espíritu Santo que quiere hacer algo sobrenatural en tu vida, tenga la plena seguridad que yo la voy a aprovechar. Que vamos a tomarnos el tiempo para dejar que el Espíritu Santo ministre tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Hoy comenzamos una nueva serie que está basada en el libro de Efesios. Y precisamente el libro de Efesios es un libro de los que a mí, de mis preferidos en la Biblia. E interesantemente hoy estaba recordando que cuando yo pasé por la escuela de liderazgo de Osana, porque yo llegué a Osana como un miembro de Osana cuando tenía como 6 meses de convertido, y me sentaba en la última silla como un asistente. Así que yo hoy soy el pastor principal, pero pasé por todo el proceso, desde ser una visita hasta pasar por la escuela de liderazgo y todos los procesos que yo creo que para mí eso es una de las herramientas más valiosas que yo tengo de ser pastor, que yo sé lo que es ser un asistente y sé lo que es ser un pastor, que a mí nadie me va a contar cuento de lo que es estar allá, porque yo estuve ahí. Yo sé lo que es diezmar cuando todo va mal y diezmar cuando todo va bien, diezmar cuando no había que diezmar porque estabas en saldo rojo. Yo sé lo que es venir aquí y sentir nadie me saluda, pero también saber que yo tenía que tomar la iniciativa y buscar y conectarme. Entonces para mí es una experiencia. Pero estaba recordando que en el examen de graduación de la escuela de liderazgo, yo prediqué mi primer mensaje que yo preparé. Es un mensaje que está basado en el libro que hoy vamos a comenzar a estudiar. Y yo prediqué sobre el capítulo 1 verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, este libro te va a retar. Este libro te va a poner en una situación donde tu fe va a ser presionada a ser llevada a un mayor nivel de revelación. Porque el libro de Efesios
tiene una revelación profunda, 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 pero tiene una parte muy práctica. Entonces eso lo hace único, porque es el libro que te introduce a los lugares celestiales más que ningún otro, que te habla de cosas celestiales de una forma que te pone a Cristo como ese Cristo del cosmos. No es el Cristo que se hizo carne solamente, porque una cosa es cuando hablamos de Cristo, que no sabe, que cuando estaba pequeño nació de una virgen y se perdió a los 12 años en el templo y estaba debatiendo con los fariseos y los grandes maestros de la ley, y mientras debatía con los grandes maestros de la ley, todos se asombraban de la sabiduría, y dice que Jesús crecía en gracia, crecía en sabiduría y crecía en estatura, y de repente se desaparece y vuelve a aparecer años después, en aquel momento donde nosotros leemos que Él es tentado en el desierto, pero también en aquel momento donde Él viene caminando y Juan el Bautista dice aquellas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo el mundo se sorprende, porque qué frase tan profunda la que está expresando Juan el Bautista, decir: he aquí el que yo les decía que venía después de mí, que yo no soy digno de desatarle su sandalia. Pero después de eso Jesús dice: bautízame. Y dice: ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Más bien yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan tenía la revelación. Y le dice: no, es así que debe ser hecho. Y viene Jesús y es bautizado, y cuando sale de las aguas dice que se oye una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y unos capítulos después dice que Jesús toma a 3 de sus discípulos, 2 de sus discípulos, y los lleva a un lugar íntimo donde se transfigura. Se transfiguró. Escuche eso. Se transformó en lo que Él verdaderamente era. Esos discípulos vieron la gloria de Jesús. Eso no sé cómo fue, pero déjeme decirlo de esta manera. Y no estoy diciendo que es así, pero es como que Jesús se hubiera quitado el traje que es su cuerpo, lo pone a un lado, como cuando la ropa cae, y lo ven en su gloria. Pero no solo eso, sus discípulos ven a Moisés y ven a Elías. ¡Wow! Esto no es historia de niño. Esto pasó. Y Pedro lo vio, y Jacobo lo vio. Y Pedro dijo algo, dijo: Señor, ¿por qué no nos hacemos una enramada y nos quedamos a vivir aquí? Yo digo, ese es el comentario más fuera de lugar que alguien puede haber hecho. Porque yo digo, qué loco, yo hubiera preguntado otra cosa, porque yo le hubiera dicho: ¿por qué no me haces lo mismo a mí? Quítame el traje, quiero verme. O no sé qué hubiera dicho, o le hubiera dicho: Señor, ¿por qué no me dejas irme con Elías mejor? O le hubiera comenzado a preguntar a Elías: ¿cómo hiciste descender fuego del cielo? Yo no sé, lo que sí sé es que soy preguntón. Lo que yo no hubiera dicho: hagamos una enramada. Yo hubiera comenzado a hablar. Pero ese Cristo murió en la cruz, y después se le aparece físicamente, después de resucitado, a un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, asesino, fariseo, religioso, soberbio, orgulloso, malo. Perseguía a los cristianos.
y los mataba. Era malo. Y se le aparece Jesús, Cristo resucitado, y tiene una experiencia sobrenatural con Cristo. Ese Pablo que tuvo esa experiencia sobrenatural con Cristo, ese Pablo que más adelante dice que fue al tercer cielo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé. Y escuchen lo que dice Pablo, porque Pablo está diciendo: yo tuve una experiencia que ni siquiera puedo identificar. En 2 de Corintios capítulo 12 verso 2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. Esto no es invento mío. Yo no sé qué van a hacer con estos versículos aquellos que no creen en experiencias sobrenaturales con Dios. No sé qué van a hacer con 1 de Corintios capítulo 2. No sé qué van a hacer con 2 de Corintios capítulo 2. No sé qué van a hacer con todo el libro de los Hechos, porque todo el libro de los Hechos es sobrenatural. Queremos rebajar el evangelio a que sea mental, una teología mental, cuando la teología es el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios no es mental, es experimental. La teología es el conocimiento de Dios y nunca fue diseñada para que aprendiéramos y nos volviéramos cabezones y recitáramos versículos bíblicos, pero que no tuviésemos experiencia. Entonces dice Pablo: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero fue arrebatado. En otras palabras, de repente algo pasó y Pablo va al tercer cielo y dice: con cuerpo o sin cuerpo, y no lo puede ni siquiera reconocer, no puede ni siquiera identificar si era en el cuerpo o no. Y dice: y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. En otras palabras, es como cuando Pablo regresó, le dice: yo tuve una experiencia. Y todos los otros diciendo: ¿y cómo fue? No les puedo decir. No les puedo. Pero contanos. Fui al paraíso. Fuiste al paraíso. ¿Y cómo es? No te lo puedo explicar. No, pero ¿cómo no me vas a poder explicar? Decime algo. No puedo. No tengo palabras para explicar lo que yo vi, lo que experimenté, a lo que estuve expuesto. Yo estoy diciendo todas estas cosas y estoy como: wow, qué salvaje. Ese Pablo escribe a los Efesios y les dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Yo creo, ustedes saben que muchos no creían en la conversión de Pablo. Entonces Pablo lo que estaba diciendo: bueno, yo sé que ustedes me llaman de todo. Algunos me creen hereje, me creen loco, arrogante. Yo no sé cuántas cosas hablaban de Pablo, ese pseudo apóstol, ese pseudo pastor, ese falso profeta, ese hereje. Decime si no lo hubiesen acusado los fariseos a Pablo de hereje al decir que fue al paraíso. Si Pablo viviera hoy y hoy hubiese sido arrebatado al paraíso y estuviera aquí sentado conmigo y yo lo entrevistara y le dijera: contanos, ¿dónde fue que fuiste?
al paraíso. Me imagino las redes sociales: hereje, hereje, hereje. Yo creo que se dispararía, ¿no? Comenzaría. Dios es el mismo. Lo único que todo lo hace con propósito. Nunca llevó a Pablo al tercer cielo por un show, o por exhibicionismo, o para que anduviese alardeando. No fue eso. Tenía un propósito. Algo, pastor, que Pablo tenía que experimentar es que, como él habla de lugares celestiales, de la posición de la iglesia, toda la carta de Éfeso habla acerca de la posición de la iglesia. Qué complicado se vuelve hablar de algo que no se ha vivido. Qué complicado es tratar de explicar una experiencia espiritual que no se ha vivido. Entonces, cuando usted dice eso, pastor, creo que ahí es donde encaja la escritura, donde encaja la palabra, donde podemos ver por qué Pablo vivió todo lo que vivió, porque a él iba a tocar escribir esta carta, traer un mensaje espiritual, traer un mensaje revelador, pero no solo de palabra. Yo creo que la revelación más profunda de Pablo en todo lo que es Efesios tiene que ver con una revelación donde él expresa su experiencia espiritual, pero desde una perspectiva de lo que iba a ser también para la iglesia. Entonces, cuando usted viene hablando esto, yo creo que ahí es donde está el porqué. ¿Por qué Pablo subió hasta allá? Porque había algo que él iba a explicar, iba a decir, iba a expresar en esta carta. Cuando leemos lo que Pablo va a comenzar a decir en el capítulo 1, verso 3, es impresionante. Pablo todos los discípulos son impresionantes, pero Pablo es mi preferido, porque Pablo dice: lo que yo recibí del Señor, esto os enseño, y habla de la Santa Cena. Los discípulos se sentaron con Jesús a la Pascua y a comer la cena del Señor, comieron con Jesús resucitado y todo, pero al que se le revela la cena del Señor y al que se le encomienda que enseñe sobre esa revelación profunda es Pablo. Entonces, Pablo, cuando hablamos de Pablo, estamos hablando de una revelación que se requiere tener fe de niño. Y que cuando vamos a leer esta carta, si usted no tiene una fe de niño, usted se lo pierde. Porque hay cosas que no se pueden explicar, que son espirituales y se tienen que simplemente discernir. Yo no te las voy a poder. O sea, hay preguntas que tú vas a tener que yo no tengo la respuesta. Hay algo que el Señor nos revela y que eso debería de ser suficiente. Que lo que deberíamos de decir nosotros es amén. Y entonces Pablo dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando él está diciendo los bendijo, lo primero que está diciendo es: ya está en pasado. O sea que Pablo tiene una visión de eternidad cuando habla. Pablo entiende la eternidad de Dios, porque el tiempo es algo que fue creado para nosotros y Dios ya todo lo hizo. O sea, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. En otras palabras, antes que todo era Dios, y allá en la eternidad es Dios. Entonces todo lo que acontece hoy, para mí es hoy, pero para Dios ya estuvo. Yo he tratado de entender la eternidad de Dios y a veces me pongo a tratar de comprenderla y es incomprensible, pero yo digo: Dios tiene la
habilidad, capacidad para estar allá y para estar aquí, para estar ayer y para estar hoy, para estar mañana. Y Él aparece en el tiempo que a Él le dé la gana. Entonces Dios viene al tiempo de hoy y se aparece en el mundo hoy, y el mundo está viviendo lo que está viviendo, pero el Señor dice: yo ya estuve ayer y ya estuve mañana, y te bendije ayer para lo que necesitas hoy, pero también para lo que necesitas mañana. Entonces el Señor está diciendo: te bendije, y dice: te bendije con bendiciones. Y comienza a separar las cosas y comienza a poner las perspectivas correctas, porque la gente está creyendo que el bendecido, mira, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, te dice, ¿verdad? Mi pregunta es: ¿conoce de qué bendición se está refiriendo? Porque yo no te estoy preguntando si tienes un trabajo. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, ayer me dieron trabajo. ¿A eso se le llama bendición? Sí, pero si eso es todo lo que tu mente puede ver cuando se trata de la bendición, tú mismo te estás limitando. Y Pablo te está abriendo una puerta aquí. Primero te dice: te bendijo. ¿Sabes lo que dice eso? Que ni siquiera tengo que pedir algo porque ya se me dio. Así es, pero yo quisiera añadir algo, es que esta bendición está dirigida a alguien específico, porque todos deseamos la bendición del Señor, espiritual, material. El problema es que muchos no la obtenemos porque hay una palabra clave que es al inicio, y es que esta está dirigida, la bendición, a los santos y fieles. Y santos son aquellos que son separados para el Señor, separados de lo malo, apegados a la voluntad del Señor. ¿Y quiénes son esos fieles? Fieles son aquellas personas que obedecen al Señor. Y un creyente debe ser fiel. Un creyente es aquel que fía en Dios, que confía en Él. ¿Y sabe qué? Este creyente, Dios confía en él. Así es que es una relación conjunta para obtener esta bendición. Todos queremos ir tras la bendición, pero tenemos que obtenerlo primero que el Señor nos está llamando, y es a la santidad y después a la fidelidad. Algo que estudiaba en esta palabra bendijo, esta palabra tiene que ver con la acción de Dios. O sea, es la manera en cómo el Señor interviene en nuestra vida para cumplir su plan. Entonces ahí hay dos palabras o dos conceptos que son muy importantes para poder entender cómo funciona una bendición espiritual. Porque la bendición espiritual no tiene como propósito solamente suplir algo, suplir una necesidad, resolver un problema. La bendición a la cual está hablando el versículo 3 de Efesios 1 es una bendición que tiene que ver con la acción de Dios en nuestra vida para poder completar, para poder activar y establecer su plan entre nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos en una bendición espiritual, siempre la bendición espiritual va a estar conectada con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, donde quiera que estamos. Y es impresionante ver cómo ese plan, ese propósito se cumple de parte de Dios en nosotros, porque Dios dice: nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y es precisamente que el Señor nos bendijo con la salvación. Él se anticipó ante la desobediencia del hombre. Él ya tenía un plan con el cual nos iba a bendecir, y en ese propósito, en ese plan de Dios para darnos salvación a nuestra vida, Él se anticipa y se provee del Salvador, se provee de las bendiciones. Y es por eso que Pablo dice: os bendijo con toda clase de bendición. Entonces ya somos bendecidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, porque Dios lo proveyó. Amén. La otra cosa que estaba pensando es
qué importante es aquí en esta carta donde Pablo nos introduce a asuntos celestiales y nos introduce a hablar de la bendición. Y sí, la bendición tiene que ver con la redención, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la justificación y todas esas cosas. Pero también Romanos 8:32 dice: si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y es aquí donde hay un desbalance cuando tratamos de esas bendiciones espirituales. El desbalance es: o nos convertimos en personas que creen que la bendición espiritual es solo salvación, es solo justificación, y entonces caemos en un acomodar y en una nos colocamos en una posición donde queremos tratar de justificar todo aquello que no podemos lograr. Y entonces vivimos pensando: bueno, está bien, algún día voy a estar en el cielo donde hay calles de oro y mar de cristal, y allí yo voy a decir presente y allí va a estar. Entonces vivimos aquí en la tierra tratando de sentirnos mejor por las bendiciones que vamos a tener allá en el cielo o por la salvación. Y déjeme decirle que eso es un fundamento importante, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. No estoy menospreciando. Por otro lado, tenemos el desbalance de un evangelio que te promete y te usa este versículo para prometerte bendiciones que son materiales. Entonces, Dios, y hemos oído ejemplos como este, ¿no? En el cielo hay una bodega, y allá en el cielo, en esa bodega, hay carros, hay casa, hay monopatines, patinetas, bicicletas. Y comenzamos, no, pero en serio. Y déjenme decirles que en un momento yo lo creía así también. Entonces nos tenemos la expectativa de que en el cielo el Señor tiene una bodega y metamos historia, no. Hasta agarramos la escalera de Jacob y entonces decimos: ángeles que suben, ángeles que bajan. Y decimos: allá viene el ángel con un carro y allá va la petición de la bicicleta. Y entonces caemos en un evangelio que pareciera que todas las bendiciones son materiales, y las personas se decepcionan de Dios cuando no obtienen todo lo material que desean, porque vinieron al evangelio porque estaban endeudados o porque querían que esto y malinterpretaron lo que es el evangelio. El evangelio es un asunto completo, pero que se requiere entrar a profundidad en las escrituras de tal manera que podamos tener todo el consejo de la palabra. Entonces, cuando habla de bendiciones espirituales, sí nos habla de la salvación, de la redención. Incluso ahí más adelante lo vamos a ver, que dice que Él nos escogió, nos adoptó como hijos. Eso es parte de las bendiciones. Nos predestinó, ¿verdad? Nos amó, ¿verdad? Nos adoptó como hijos. Y comienza a hablar de las bendiciones. Pero no se olviden que también dice: si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero para que pasemos al siguiente punto, quisiera dejar como muy claro que sí, la bendición está allá arriba y de arriba la traemos aquí abajo. En otras palabras, cuando estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo esto: la solución a lo que está enfrentando no está aquí. No es con espada, no es con ejército, no es en mis propios talentos, no es en mis propias fuerzas, no es en mis propias habilidades. Una de las cosas que sentía muy fuerte mientras ministraba este día era que el Señor iba a derramar un espíritu de creatividad sobre las personas. Cuando yo ministraba, yo decía: creatividad, creatividad. Tal vez ustedes ni saben ni por qué está diciendo eso, pero yo estoy entendiendo que el Espíritu Santo va a comenzar a derramar creatividad. Entonces, esa creatividad que Él derrama, que es parte de una bendición espiritual, que tenemos acceso a esa sabiduría,
a esa inteligencia espiritual, si entendemos que está allá, es lo que nos va a resolver las cosas acá. Entonces lo que Pablo está tratando de establecer es que la iglesia entienda realidades celestiales que gobiernan la realidad terrenal, para que nos despeguemos, para que no permitamos que esa fuerza, esa ley de gravedad, que no solamente es una ley de gravedad que afecta el cuerpo, sino que afecta todo el ser humano, está siendo atraído por esa gravedad, de tal manera que el diablo, el sistema, este mundo caído nos quiere hacer vivir de una forma terrenal, como que no tenemos acceso a aquellas bendiciones espirituales que son bendiciones, valga la redundancia, que Dios nos está dando para habilitarnos, para movernos en Amén. esta dimensión, pero en un nivel de realidad celestial que gobierna. Amén. Eso parece un trabalengua, pero yo lo entiendo bien. Sí. Y solo me quisiera agregar, antes que entres al otro punto, es que no sé si te acordás, cuando nosotros recién en el Señor, tal vez habíamos escuchado este versículo, y uno dice que el Señor te bendijo con toda bendición espiritual, y uno comienza a ver su necesidad y su dificultad, y uno dice, tengo un Padre que me puede dar todas esas bendiciones. Y cuando uno está en el Señor, uno comienza a ver de manera material, porque aún no entiende las cosas espirituales. Y yo no sé si te acordás aquel librito que hiciste, y comenzamos a clamar, Señor, no teníamos casa, comenzamos a pedir una casa, Señor, no teníamos carro, y comenzamos a clamar por esas bendiciones que nosotros entendíamos que eran unas bendiciones materiales que el Señor nos quería dar. Y fue interesante porque transcurrieron los años, y no sé cuántos de ustedes les ha pasado que comienzan a pedir esas bendiciones materiales, porque estamos bebés en el Señor, no conocemos lo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que lo espiritual debe ser discernido de manera espiritual. Pero cuando uno es bebé, uno comienza a beber en el Señor, comienza a pedir tantas cosas que necesita, y pasaron los años y nada se nos aparecía. El Señor no nos dejaba perecer, estaba fiel con nosotros. Pero algo era evidente, que el Señor en nuestras peticiones espirituales venía trabajando en nuestra vida. Y fue lo primero que el Señor se mostró y nos hizo entender: buscad primeramente el reino y todas las cosas van a ser añadidas. Porque es triste cómo nosotros no vemos a veces esas manifestaciones materiales, y nuestra fe comienza a menguar, y no vemos que a la par el Señor está desarrollando la parte espiritual para que vayamos primero a lo primero, y que es crecer en el Espíritu. Así es que yo quiero invitar a aquellos que han pedido al Señor y no están viendo su mano materialmente, que veas cómo el Señor sí está operando espiritualmente. Porque para Él lo primero es esto, lo espiritual, que aprendas a ver espiritualmente, a escuchar espiritualmente, a crecer. Así es que usted no se desanime, así como nosotros fuimos creciendo y después el Señor fue añadiendo todas esas cosas, y comenzamos a entender que Él era lo primero. Él es. Amén. Ahí es donde nosotros, cuando estudiamos el contexto de la carta, algo que me llamó la atención es que esta carta habla de que esta iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba conformada por judíos, pero también por gentiles, o sea, personas que no venían de descendencia hebrea. Y estos gentiles que comenzaron a ser parte de esta iglesia, uno de los mensajes centrales de la carta es llevar a este grupo a una transición. Este grupo estaba siendo, en su vida anterior había sido afectado por la idolatría de la ciudad, había sido afectado por la inmoralidad de la ciudad, pero la carta comienza a hablar acerca de la necesidad de hacer una transición. De hecho, en el capítulo 4 habla del nuevo hombre, pasar del viejo hombre, de su vieja naturaleza, a un nuevo hombre. Entonces, qué poderoso es poder ver que cuando nosotros venimos al evangelio, cuando nosotros venimos a la fe, todo ese proceso de transformación
requiere un cambio, requiere una transición, pero no una transición religiosa, no una transición que se caracteriza por reglas, por normas. Qué poderoso saber es que la intención de Dios es que nosotros lo conozcamos más a Él, porque en ese conocimiento, en esa transformación, en esa búsqueda, en esa intención consciente de buscar más su revelación, de buscar más cómo es Él, nosotros vamos a ser bendecidos con toda bendición espiritual. Era importante para los gentiles entender que no solamente era un cambio de religión, sino era una transformación que les iba a permitir no ver lo natural, no ver a lo que ellos estaban acostumbrados. No, ahora iban a entrar a una nueva temporada donde su vida, así como hoy nosotros, comenzamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor. Tal vez hay situaciones complicadas, hay situaciones que no entendemos, porque muchas veces las miramos desde lo natural. Pero cuando nosotros comenzamos a accesar a lo espiritual, es ahí donde la cosa cambia completamente. Y a mí me encanta ver al apóstol Pablo con esa revelación que decía el pastor, esa revelación que le fue dada de llegar a entender las bendiciones de Dios sobre su vida, que él comienza diciendo: bendito sea el Dios. En otras palabras, él estaba dando gracias a Dios por todo lo que él ya había provisto en medio de sus necesidades, en medio de sus peticiones que él tenía. Él agradece a Dios y se toma el tiempo para decir bendito. En otras palabras, alabado sea Dios porque Él ya me bendijo. Él logró poder llegar a ese entendimiento de declarar esa alabanza de gratitud a Dios por una revelación dada a su corazón que le dice: yo sé que en ti lo tengo todo. Y más adelante en el versículo 14, si no mal recuerdo, él menciona acerca de la plenitud de Cristo, que en él lo tenemos todo, y es por eso que él da gracias y bendice su nombre. ¿Qué nivel de vida pudiéramos tener si entendiéramos eso que acabas de decir, tan simple? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo vivió en esta tierra con un entendimiento del Padre, porque cuando él dice bendito, no es solo una palabra como Dios no necesita que lo bendigas. O sea, te bendigo, Dios, y el Señor va a decir: ¿con qué? Si soy el dueño del oro, de la plata, yo creé todas las cosas, subsisto por mí mismo. ¿Qué puede salir de tu boca que me bendiga a mí si lo que estamos viendo es algo que le podamos dar a nosotros, al Señor? Porque David decía: ¿qué puedo darte que no haya salido primero de tu mano? En otras palabras, a veces nosotros creemos, no hay nada que le podamos dar a Dios porque todo sale de Él. Aún lo que hacemos, ni siquiera en lo que hacemos nos podemos actar, porque dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces, aquello que quiero y hago comenzó en Él. Lo que hice yo fue responder a lo que Él ya quiso poner. Pero en realidad no está diciendo bendito sea Dios, ¿verdad? Y cuando decimos nosotros bendito sea Dios, cuando nos suple algo, ¿verdad? Decimos, nos suple algo y decimos bendito sea Dios. Cuando nos saca de un problema o alguna situación. Te saca de un problema y entonces bendito sea Dios. Pero en realidad esa palabra lo que está diciendo es: Dios es fuera de serie, en versión mía. O sea, lo que está diciendo es: tú eres un fuera de serie, no te falta nada, lo tienes todo. Y cuando tenemos la revelación de Él, el fuera de serie, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el Dios de amor, que es amor, que me ama, ¿cómo puede afectar eso mi vida? La va a afectar en cómo interpreto las cosas. La va a afectar. No voy a interpretar ni los problemas, ni las oportunidades, ni los retos, ni las aflicciones. No las voy a enfrentar igual, porque hay algo que se me reveló. Bendito sea Dios. En esto, bendito. Entonces vas a ver desde una perspectiva diferente. Y quiero cerrar
adelantándome a un versículo que está aquí, que está en Efesios 1:17. Porque Pablo dice en el verso 16, vamos a leerlo desde el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, me siento como Pablo ahorita diciéndole a ustedes esto, recíbalo como que fuera Dios mismo hablándole. Pero dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cuál era la petición? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia a los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas A la iglesia. No creo que vamos a llegar a comprender esto plenamente, pero sí que el Señor nos abra el apetito, que el Señor remueva tus entrañas y que esa eternidad que Él ha puesto dentro de ti, ese diseño que ha puesto dentro de ti, te jale cada día para ir más profundo en el conocimiento de Él, porque entre más profundo le conozca, más habilitado vas a estar para vivir en esta vida. Todo lo que no podamos lograr en esta vida, que fue un diseño de Dios para nosotros, que fue algo que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, no es porque Él no haya hecho lo que se tenía que hacer, es porque nosotros no entendimos lo que debíamos de entender para haber logrado lo que debíamos de haber logrado. Él te bendijo, tú estás bendecido, y lo que Dios bendice no lo puede maldecir nadie. Que el Señor te haga caminar con un entendimiento de las cosas celestiales, sabiendo que cada paso que des, Él ya estuvo en tu futuro y proveyó todo lo que necesitas. Me gustaría que cerremos orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entendemos esta bendición, esta poderosa y